Aquí queremos resolver la desigualdad dada, expresar la solución usando notación de desigualdad usando una gráfica y también usando notación de intervalo. Resolvemos una desigualdad tal como resolvemos una ecuación, excepto si multiplicamos o dividimos por un negativo debemos revertir el símbolo de desigualdad. Mirando la desigualdad, nuestro primer paso será eliminar los paréntesis distribuyendo 4. Entonces tendremos 24x es mayor que 4. Aquí estamos distribuyendo positivo 4, 4 veces negativo 9x es igual a negativo 36x o menos 36x. Y luego tenemos más 4 veces 14, entonces eso es más 56. Observe aquí en el lado derecho que tenemos dos términos similares. Sigamos adelante y combinémoslos. 4 más 56 es igual a 60. Entonces tenemos 24x es mayor que 60 menos 36x. Ahora aquí estamos tratando de resolver x y tenemos términos x en ambos lados. Queremos los términos x en un lado, así que para el siguiente paso sigamos adelante, y agreguemos 36x a ambos lados de la ecuación. Observe que aquí tenemos 60x es mayor que 60. Ya que esto es 0. Entonces, si tenemos 60x es mayor que 60. Nuestro último paso para resolver x sería dividir ambos lados entre 60. Observe aquí que estamos dividiendo por un positivo para no invertir el símbolo de desigualdad. 60 dividido por 60 es igual a 1. Una vez x es solo x, entonces tenemos x es mayor que 60 dividido por 60, nuevamente, es 1. Entonces esta es nuestra solución expresada usando notación de desigualdad. Así que ingrese eso aquí. Y ahora queremos graficar este intervalo. Observe que el intervalo es cuando x es mayor que 1, lo que significa que el punto final de 1 no está en este intervalo. 1 no es mayor que 1. Entonces, para mostrar esto usando puntos, haríamos un punto abierto en 1 que no sea un punto cerrado. Un punto abierto indica que el punto final no está incluido. Entonces hacemos clic en la herramienta de punto abierto y haga clic en 1 para un punto abierto, o punto abierto. Y debido a que x es mayor que 1, graficamos a la derecha usando la herramienta de segmento de línea. Este es el intervalo donde x es mayor que 1. La segunda forma de graficar este mismo intervalo en lugar de usar puntos abiertos o cerrados es usar paréntesis o corchetes. Usaríamos un paréntesis para indicar que el punto final no está incluido, y usaríamos un corchete para indicar que el punto final está incluido. Entonces, debido a que este punto final no está incluido, usamos paréntesis abiertos, que se abren hacia la derecha, así, y luego graficamos a la derecha. Entonces, dos formas de graficar exactamente el mismo intervalo. Observe que en ambos casos, a medida que se mueve hacia la derecha, nos acercamos al infinito positivo, y esto es útil para la notación de intervalo. Usando la notación de intervalo, nuestro intervalo es de 1, y luego se acerca al infinito positivo a la derecha. Y luego porque no incluye el punto final de 1, usamos paréntesis redondeados, y luego para infinito positivo y negativo siempre usamos paréntesis redondeados como este. En nuestra tarea, puede encontrar el símbolo de infinito usando la herramienta de ecuación o desde el teclado si ingresa 2 o minúsculas. Esto se interpreta como infinito positivo. Así que asegúrese de usar los botones de vista previa para ver cómo el sistema interpreta sus entradas. Espero que hayas encontrado esto útil.